Bienvenidos a todos de nuevo. Amén Jesús. Hoy traemos un video, explicando la vida del Santo Papa Juan Pablo II, y resaltando todo lo importante que hizo durante la misma. Si les gusta el contenido, por favor, suscribíos al canal en el nombre de Dios. Karol Józef Wojtyła, elegido Papa el 16 de octubre de 1978, nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia. ¿Qué fue lo más importante que hizo Juan Pablo II? Además de contribuir a la caída de los regímenes comunistas, pasó a ser un revolucionario y reaccionario del mundo. Beatificado el 1 de mayo, Karol dirigió la Iglesia Católica durante más de un cuarto de siglo, y marcó la parte delantera y trasera de la historia. Karol Wojtyła perdió a su madre a los 9 años, y a su hermano 3 años más tarde a causa de la escarlatina, que estalló en 1932. Trabajó en una mina de sosa mientras continuaba su educación secundaria y sus estudios universitarios. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, formó parte de una compañía teatral secreta y completó sus estudios en el seminario, donde fue ordenado sacerdote en 1946. También se dedicó a la enseñanza de la teología. En 1964 se convirtió en obispo de Cracovia, participó en el Concilio Vaticano II, 1962-1965, y en 1967 fue nombrado cardenal. Juan Pablo II contribuyó a la caída del régimen comunista. Durante su pontificado, Juan Pablo II viajó por todo el mundo, realizando un centenar de viajes al extranjero, y desempeñó un papel fundamental a finales de la década de 1980 en la caída del régimen comunista de Europa del Este. Trabajó en la reorganización de la Iglesia Católica tras las reformas del Concilio Vaticano II y escribió 14 encíclicas, 3 de las cuales trataban sobre cuestiones socioeconómicas. La paz y los acuerdos internacionales, especialmente las numerosas crisis y conflictos en Oriente Medio y la región del Golfo, la defensa de los derechos humanos, la reconciliación interreligiosa y la solidaridad entre el norte y el sur fueron elementos centrales de su trabajo y su mensaje apostólico. También reafirmó los principios tradicionales de la Iglesia Católica en el ámbito de la moral sexual, y adoptó una postura firme contra el aborto y la negación de los métodos anticonceptivos. Karol Wojtyła luchó por la libertad religiosa. En plena lucha de la nueva dictadura comunista contra la Iglesia en 1946, Wojtyła en secreto fue ordenado sacerdote. Pasó a desempeñar un papel activo en la Iglesia Católica, y en poco tiempo llegó a ser profesor, obispo, arzobispo y cardenal, un orgulloso y humilde hijo de su país en una Polonia llena de penurias. Muchas veces exigió a los gobernantes polacos la libertad de culto. Wojtyła fue también uno de los primeros en buscar el contacto con los católicos alemanes para lograr la reconciliación con Alemania. Juan Pablo II participó como pilar del movimiento Solidarność. Durante sus 26 años de papado, realizó numerosos viajes a la patria comunista, instando a la Iglesia a participar en el diálogo social y fortaleciendo el movimiento sindical Solidarność. El Papa asistió a su manera a la caída de los regímenes comunistas en Europa, el telón de acero y el muro de Berlín. Ni siquiera los atentados terroristas turcos de mayo de 1981 pudieron detenerlo. Juan Pablo II, líder supremo de la Iglesia, recorrió el mundo y se convirtió en un mensajero contra las ideologías totalitarias. Un ejemplo de ello era cuando reprendió a los sacerdotes que simpatizaban con sus ideas socialistas y, a pesar de las críticas, defendía el respeto absoluto a la vida y rechazaba toda anticoncepción artificial. Sus 2 sucesores lo bendijeron y canonizaron. En Polonia se le conoce como Juan Pablo el Grande. En 2002 y 2003, incluso intervino en la política mundial, criticando la guerra de Irak del entonces presidente estadounidense George Bush. Debido a su avanzada edad, no pudo levantar la voz como al principio, pero su crítica fue franca: la guerra es siempre una derrota para la humanidad. Matthias Drobinski, experto en la Iglesia Católica para el diario alemán Süddeutsche Zeitung, describió a Juan Pablo II como revolucionario y reaccionario. Muerte y beatificación de Juan Pablo II. El 13 de mayo de 1981, el turco Mehmet Ali Aga le disparó, y lo hirió gravemente en la plaza de San Pedro de Roma. Consiguió recuperarse, pero desde la década de 1990 tuvo varios problemas de salud, incluida la enfermedad de Parkinson. Falleció en Roma. Juan Pablo II dejó un legado que será recordado por todo el mundo. Una frase escrita de su puño y letra: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum, en tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Si les ha gustado el video, suscríbanse al canal y compártalo con tus amigos. Amén Jesús.